Bueno, Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad al-Amin wa ala ali baytihi al-tayyibin al-tahirin wa sahbihi al-akhyar al-muntajabin min al-ansari wal-muhajirin. Assalamu alaikum. Bueno, vamos a dar comienzo a la tercera sesión de este curso resumido sobre la etimología del hadith. Hoy vamos a introducirnos en la definición del hadith daif, aunque por descarte ya sabríamos realmente en qué consiste. Así que voy a empezar a compartir con ustedes la diapositiva. Vamos a ver. Por aquí. Ahí está. Bien. Aquí nos hemos quedado la última vez en lo que es el Hasan. Vale. Bueno, el hadith daif o el hadith débil significa que tiene una carencia, ¿no? Que le falta cumplir con los requisitos, por lo tanto la cadena de transmisión no es sana o no es válida. Básicamente es que no cumple con los requisitos que habíamos establecido anteriormente para definir lo que era el hadith sahih o el hadith válido, y realmente dentro del hadith daif vamos a encontrar muchísimos matices. Y como dije en la última sesión, es verdad que hay términos que son neutrales, es decir, se pueden aplicar tanto para el sahih como para el daif, pero la mayor parte de esos matices se aplican al hadith daif realmente, ¿no? El hadith débil, o el hadith que no cumple con los requisitos de transmisión. Bien, pues esa es la definición del hadith daif. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente definición, porque creo que con esto no hay mayor explicación, solamente decir que el hadith daif se le llama a todo aquel hadith que no cumple los requisitos, o uno de los requisitos, ni más ni menos. Para saber cuáles son los requisitos, volvemos a los temas anteriores, ¿no? Bien, el siguiente hadith es el hadith marfu'. Vale, ¿qué significa un hadith marfu'? Bien, el hadith marfu' es cuando tenemos una cadena de transmisión y cuando empieza el narrador a decir me dijo fulano, que me dijo fulano, que me dijo mengano, que me dijo, cuando llega al compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el compañero dice me dijo el mensajero sallallahu alaihi wasallam tal y tal cosa. ¿Bien? Cuando hay un me dijo, ¿bien?, se llama marfu', es decir, que llega hasta el mensajero. Es decir, que el compañero realmente lo escucha directamente del mensajero, sin intermediarios. Ese se llama hadith marfu'. El hadith marfu' no significa que realmente sea sahih o que sea daif, simplemente que al final de la cadena se puntualiza o se enfatiza de que el compañero lo escuchó del mensajero directamente, ¿vale? Luego, a lo mejor cumple con todos los requisitos en las demás cadenas y resulta que es un hadith válido, o puede que en alguna de las partes de la cadena no cumple con los requisitos y se convirtió en un hadith daif. Por tanto, marfu' no podemos decir que es un matiz del hadith daif, simplemente es un matiz neutro que podría ser considerado sahih si cumple con todos los requisitos o ser considerado daif. Pero no por llamarse marfu', y aquí viene la confusión y por eso se matiza este término, no por llamarse marfu' el hadith significa que sea sahih. Para nada. Simplemente pone de manifiesto que la cadena de transmisión, el primero que lo transmite es el compañero que lo transmite, pone de manifiesto que lo escuchó directamente del mensajero, ¿vale? Sin intermediarios, o que no es una opinión suya, sino que lo escuchó y lo ratifica diciendo dijo el mensajero, ¿no? Dijo el mensajero. Bien, ¿por qué? Porque es que a veces el sahabi o el compañero parece ser que a veces se utiliza una expresión que puede llevar a confusión, ¿no? Pues dice, mina sunna, es decir, forma parte de la sunna tal o tal cosa. Aquí, muchos de los expertos de hadith tienen dos opiniones divergentes, y es que si lo dice el sahaba, es decir, si el compañero dice que forma parte de la sunna tal cosa, dan por hecho de que eso lo dijo el mensajero. Otros dicen que no es así. Si el sahaba no manifiesta que literalmente
o sea, no manifiesta de forma literal de que el mensajero dijo tal cosa, entonces no se consideraría marfu, aunque dijera que forma parte de la tradición o de la sunna, en árabe sería mina sunna, tal cosa. ¿Y esto por qué? Bien, el Imam Nawawi, por ejemplo, bien, para los que no conocen el Imam Nawawi, supongo que sí lo conocen porque es el autor de del Jardín de los Justos, es el autor de los 40 hadices, es el que revisa la obra de Sahih Muslim. El Imam Nawawi creo que es conocido entre la gente que pues, ha tratado con el hadith. El Imam Nawawi dice que sí, que se consideraría marfu este hadith, aunque, cuando el compañero dice es de la sunna o es de la tradición tal cosa, porque él da por entendido de que el compañero había dicho eso porque lo ha visto o porque lo ha escuchado. Ibn Hazm dice que no, no, es decir, este no se consideraría un hadith marfu porque en las revisiones se encuentra de que muchas veces cuando el compañero dice minas sunna, es decir, que forma parte de la tradición tal cosa, encuentran que es una opinión propia del sahabi y no es un dicho del mensajero, sino es un ijtihad, un esfuerzo intelectual, o sea, una opinión propia del sahabi. Por lo tanto, no se consideraría marfu el hadith cuando, en la última parte el compañero dice minas sunna, tal o tal cosa. Y esta es la postura realmente más sólida, porque efectivamente si se revisan los hadiths se encuentra que muchas veces cuando un compañero dice minas sunna tal cosa, encontramos que es un esfuerzo de interpretación propia por parte del compañero y no es porque realmente lo ha dicho el mensajero. Bien. Vale. Y este es el tipo de hadith que se llama marfu, ¿no? Bien, voy a ver si hay alguna pregunta. Bueno, aquí hay personas que me piden que les añada. Vamos a añadirles. Y aquí. Vale. No sé si quedó claro lo que significa el hadith marfu. Marfu significa literalmente elevado, ¿no? O sea, elevado al mensajero. De ahí significa marfu. Y, y viene a decir que se tiene que poner de forma explícita que el compañero escucha del mensajero tal cosa. Nada más, ¿no? Ahora, quedando el caso de que cuando el compañero dice mina sunna o forma parte de la sunna, forma parte de la tradición, tal cosa, hay dos posturas. Las posturas del grupo, por ejemplo, de Imam Nawawi, que defiende que eso sería un hadith marfu, y la otra postura, como es de Ibn Hazm, que dice que no sería marfu, porque muchas veces encontramos que el relato no es más que un esfuerzo intelectual propio por parte del compañero y no es porque lo haya dicho el mensajero. Bueno, yo creo que hasta ahora quedó claro lo que significa el hadith marfu. Y en conclusión, el hadith marfu puede ser tanto lícito como, perdón, tanto sahih, sea válido como no válido, va a depender luego del estudio del resto de la cadena, ¿no? Va a depender del resto de la cadena. Hadith. Bien, no pasa nada. Aquellos que no pueden continuar, sí, yo subiré los otros sesiones pendientes, incluida esta, para los que no pueden pues seguir online ahora mismo. Aquí hay una pregunta de María que dice, ha dicho que quiere decir el que marfó literalmente. No entiendo la pregunta. A ver. Marfo, vale, que no escuchaste el término, ¿qué significa marfo? Bueno, marfo en español literalmente significaría elevado, ¿no? Un comentario elevado al mensajero, ¿vale? Es decir, donde el compañero pone de forma explícita que dijo el mensajero, o narró el mensajero, o me comentó, o me relató el mensajero. Cuando lo dice así de forma literal, entonces se llama marfo, ¿vale? Elevado, literalmente se llama elevado. Bien. Sí. Vale, entonces podemos continuar, ¿no?
Bien, el siguiente hadith al-Musnad y al-Muttasil. Bien, al-Musnad es un hadith que tiene una cadena continua sin ningún tipo de interrupción, donde no se omite ninguno de los narradores que intervienen en la cadena de transmisión hasta llegar al mensajero. Bien. Pero al-Muttasil, y esta es una definición de la etimología, es aquel comentario o narración cuya cadena es continua, pero que no llega hasta el mensajero. Y aquí vamos a dar un ejemplo. Y aquí, de hecho, hay una asociación entre los dos. Es decir, todo musnad, todo hadith musnad es muttasil, pero no todo hadith muttasil es musnad. Y ahora explicamos. Tengo un hadith, por ejemplo, que tiene 5 cadenas, o sea, 5 narradores, y el último narrador dice, el compañero dice, dijo el mensajero tal cosa. Pero, si tengo un hadith que es muttasil, que efectivamente todos los narradores de la cadena existen, no se omite ninguno, no cae ninguno, pero que el último dice, el compañero no dice dijo el mensajero, porque a lo mejor dice según el mensajero, ¿no? Porque a lo mejor él no escucha ese hadith directamente del mensajero, sino se lo comenta otro sahabi, por ejemplo. O que falta un compañero, ¿no? Llega hasta el compañero no dice dijo el mensajero. Bien. Comenta el hadith, pero no dice dijo el mensajero. Entonces, ese no tiene un musnad, su isnad es incompleto, o sea, su cadena es incompleta. Y entonces sería muttasil, pero no sería musnad. ¿Bien? No sé si se entiende la diferencia. El musnad, su requisito es que tiene que llegar hasta el mensajero. El muttasil, la cadena es continua, efectivamente, pero que no llega al mensajero. Efectivamente, ¿vale? Bueno, en el musnad y el muttasil, pues, hay luego dentro de esta cadena, bueno, no, tampoco voy a complicar más la explicación, simplemente decir que el musnad es aquella cadena que es continua hasta el mensajero, que es, de hecho, es uno de los requisitos, ¿no? del hadith sahih, tiene que ser musnad, no puede ser muttasil. Tiene que ser musnad, es decir, que la cadena sea ininterrumpida hasta el mensajero. Y ese hadith se llamaría musnad. Cuando hay una interrupción que no llega al mensajero, se llama, o sea, en el resto es continuo, fulano, de fulano, de fulano, y sabemos quién es fulano, y sabemos quién es mengano, pero que no llega al mensajero se llama muttasil. Es decir, el segundo término. ¿Vale? Podemos continuar, ¿se entendió, no? Vamos a ver. Aquí me piden que añada también. Ahí está. Vale, pues entonces, si no hay pregunta, musnad. Claro, efectivamente. El musnad no necesariamente es marfu'. Ahora explico por qué. Porque puede que el sahabe dice, según el mensajero, o sea, llega hasta el mensajero, pero a lo mejor no es muy explícito a la hora de... Efectivamente. Sí, se podría hacer esa afirmación con cierto matiz, pero vamos a aceptar esa afirmación, que el muttasil no es marfu', ¿vale? El muttasil no es marfu', aunque es un matiz un poco incompleto, pero bien, se podría afirmar eso, que el muttasil no es marfu'. Luego podríamos adentrarnos en determinados detalles para ver realmente cuál es la diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre que sea muttasil, musnad y marfu'? ¿Vale? Bien. Pero en el musnad decimos que es la cadena que... La definición sería la cadena ininterrumpida hasta el mensajero, y el muttasil sería la cadena ininterrumpida a excepción del mensajero. ¿Vale? Así de simple. Bien, continuamos entonces.
Bueno, dentro de esto hay una cosa que se llama el musalsal. El hadith del musalsal, bueno, realmente casi todos los hadith musalsal suelen ser débiles, para empezar. ¿Qué significa musalsal? Musalsal significa que en esa cadena de transmisión hay una característica circunstancial que se repite en todos ellos. Por ejemplo, que todos los narradores se llaman Muhammad, ¿no? Es decir, narra Muhammad, hijo de no sé qué, que le dijo Muhammad, hijo de no sé cuánto, que le dijo Muhammad, hijo de tal. Es decir, que por ejemplo, que todos los que intervienen en la cadena de transmisión se llaman Muhammad. Entonces se llamaría el hadith musalsal bil Muhammadiyya. Es decir, el hadith es musalsal, tiene una repetición, una serie de repeticiones de una característica, en este caso que todos los narradores sean Muhammad. O que todos los narradores sean mequenses, que son de la Meca, ¿no? O sean medinenses, que sean de Medina. O que todos los narradores empezaron el hadith con un gesto determinado. Estos son, digamos, características como para intentar poner de manifiesto realmente que hay un intento de conservar la tradición en la transmisión. Pero a la hora de verificar, encontramos que en lo que es la cadena de transmisión, casi todos los hadiths musalsal, por no decir todos, son débiles. ¿Sí? Así que el musalsal no significa más que en esa cadena de transmisión existe una característica, una peculiaridad que se repite en todos ellos. ¿Vale? Nada más. Sobre el musalsal solo hay eso, no hay más. Y es realmente sencillo, ¿no? Y además está casi, podemos afirmar que casi todos los musalsal son daif, son débiles. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Voy a poner aquí. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, pues continuamos. Bien, pues nada, continuamos. El siguiente tipo de hadith, aquí está, bien, al-aziz. Vale. Al-aziz, el hadith aziz, es cuando en una parte de la cadena, hay dos narradores. Es decir, que el que recibe la transmisión lo recibe por parte de dos personas. Bien, dos transmisores. Cuando se recibe el hadith de dos transmisores, entonces se dice que es un hadith aziz. Es decir, que no transmitió solamente una persona, sino dos. Y esto, sobre todo, en las primeras cadenas, es decir, los compañeros, la siguiente generación, la siguiente. Cuando en una de esas categorías de transmisión hay dos que transmiten el hadith, bien, hay dos personas que transmiten el hadith, ya sea, por ejemplo, supongamos que al-Basri, que es uno de los tabi'in de la siguiente generación, transmite a su grupo, y al mismo tiempo un hadith determinado, y al mismo tiempo al-Auza'i, que vendría un poquito más tarde, también es de la tercera generación creo, transmite también a otro grupo, y supongamos que estos dos son contemporáneos, bien, contemporáneos. Entonces, estos dos, si transmiten, por ejemplo, al-Basri o al-Zubair, que sí, estos sí serían contemporáneos, transmiten el mismo hadith, ellos pertenecen a la misma generación, pertenecen a la misma categoría y transmiten el mismo hadith, diríamos que ese hadith es aziz, ya que tiene dos transmisores, ¿vale? O supongamos que dos compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam transmiten el mismo hadith, ellos dos transmiten el mismo hadith, diríamos también que el hadith es aziz, es decir, que significa estar reforzado, que tiene dos fuentes, no solamente una, sino dos. Luego ya se puede multiplicar, pero en una de las primeras cadenas tiene dos fuentes. Desde que en una de las primeras cadenas tiene dos fuentes, el hadith ya se puede decir que es un hadith aziz, es decir, reforzado. ¿Vale? Bien.
la siguiente categoría sería al-mashhur. El mashhur viene a ser el reconocido, el famoso, el conocido. Eh, el mashhur es la misma idea, pero que en vez de que haya dos transmisores, haya tres o más. Bien, haya tres o más. Por lo tanto, ¿implica esto que el hadith aziz sea sahih o daif? No, no tiene ninguna relación. El hadith aziz puede ser tanto daif como puede ser sahih. Lo único que implica es que haya dos transmisores en una sola categoría, en una sola generación, que transmiten el mismo hadith. Y el mashhur, lo mismo, que haya tres o más, en vez de dos, tres o más transmisores en la misma categoría, en la misma generación, el mismo hadith, ¿vale? Y de hecho el hadith mashhur es en la categoría de hadith sahih, que dijimos que lo mínimo era el ahad, narrado por un solo compañero. El aziz, por ejemplo, sería por parte de dos compañeros, el mashhur sería por parte de tres o más, y el mutawatir hemos definido lo que era el mutawatir, ¿no? Por ejemplo, entonces se podría decir que un hadith sahih puede ser aziz perfectamente, y un hadith sahih también puede ser mashhur. Pero lo mismo podríamos decir los hadith daif, ¿no? Que la cadena empieza con dos transmisores, pero que la cadena no se cumple después. Será daif, pero aziz. Lo mismo que la cadena puede no cumplirse y que los transmisores de una sola generación sean tres. Será mashhur, pero daif, ¿vale? O sea que el aziz y el mashhur no implica que el hadith sea sahih o daif, simplemente implica la característica de que hay dos transmisores en una misma generación del mismo hadith, o tres o más. Si son dos, se llama el aziz, reforzado, y si son tres o más sería al-mashhur, el famoso conocido. Bien, hasta ahí bien, ¿no? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver si hay alguna pregunta. Bueno, si no, continuamos. Bien, pues continuamos entonces. Vale, la siguiente categoría. Y aquí es importante, ¿no? Porque esto se repite constantemente. La siguiente categoría se llama al-mu'an'an. Un hadith mu'an'an es por sí daif. Bien, es por sí daif. Salvo en algunas excepciones que vamos a verificar ahora, ¿no? ¿Qué significa mu'an'an? En el hadith que, por ejemplo, registra el hafid o registra el comentarista en su obra, empieza diciendo, respecto a un comentario, ¿no? Dice, an fulán, es decir, según fulano o de fulano, y no dice, me dijo fulano, o escuché decir fulano, o me comentó fulano, o me narró fulano, sino dice, según fulano, o de fulano, ¿vale? Y no dice que se lo dijo. Es decir, aquí no especifica realmente si se lo dijo directamente o si se lo escuchó decir mediante otro, pero que no menciona, ¿vale? Entonces, como no se sabe, ese hadith se llama an fulano. Y de hecho, hay muchos hadith que son an fulano, an, y ese an se llama al-an. Por eso dice el hadith al-mu'an'an, el hadith que tiene ese an, ese seguneo, ¿no? Según. Pero no dice en la cadena que le dijo, o le escuchó decir, o le comentó, porque eso implicaría que tuvo que estar presente ante él, ¿no? Que tuvo que estar en el mismo espacio, en el mismo momento y lugar. Por lo tanto, el hadith mu'an'an es aquel hadith que no especifica el narrador en una de las cadenas que el transmisor haya escuchado directamente, ¿vale?, del que le transmite el hadith. No lo especifica. Y al no especificarlo, no deja entender si realmente lo escuchó directamente él o alguien cercano se lo dijo. ¿Bien? Y este hadith, este tipo de hadithes, da lugar a una serie de problemas. Bien, y ahora vamos a ver un ejemplo. Aquí en esta gráfica tenemos aquí el que va a narrar el hadith y dice, según fulano. Y aquí está la siguiente cadena. Pero a lo mejor este fulano, el primero no se lo escuchó directamente al siguiente, sino que se lo dijo otro. ¿Vale? Y esta se llama omisión. Aquí está omitiendo un nombre, que es la siguiente categoría que vamos a ver. Y ahora veremos por qué esto puede ser problemático. Y por eso el hadith se considera daif. Cuando dice según fulano, de mengano, de fulano, todo perfecto,
pero aquí hay un según, ¿vale? Y aquí dice fulano me dijo fulano, y aquí dice fulano me dijo mengano, y aquí dice fulano me dijo fulano. Entonces aquí dice me dijo, pero aquí dice an, según fulano, y no especifica. Bien puede decirlo aquí, o bien que incluso hay más de una cadena que dice según fulano, y no me dice me dijo fulano, o me transmitió fulano, sino que según fulano. Este sigoneo, si podemos llamarlo así, darle un sustantivo, ¿no? En la transmisión, se considera débil porque no existe no queda claro si realmente esa persona lo ha encontrado o no, salvo en casos, en raras excepciones. Por ejemplo, cuando este fulano dice según fulano y resulta que es una persona que se demuestra su veracidad y que es una persona sincera y que en la mayor parte de las cadenas ha transmitido correctamente, y en el estudio de las biografías se demuestra de que fulano y mengano son contemporáneos y este fue maestro de este fue discípulo del siguiente, entonces algunos aceptan el hadith, dicen que vale, la cadena puede ser válida, puede ser correcta, ¿vale? Pero si se demuestra de que este y el siguiente no son contemporáneos o no se encontraron o que este nunca fue maestro de este, por lo tanto este nunca le transmitió al anterior, entonces ahí sí que se rechaza la cadena, ¿vale? Se rechaza la cadena y dice que es un hadith mu'anan, no queda claro quién le dijo a quién. O sea, cómo este llega a saber lo que dijo este. ¿Por qué? Porque falta una tercera persona que no menciona. Tercera o varias, ¿no? Pero vamos, una tercera persona que no está mencionando. Entonces, este según solamente se acepta por parte de un grupo de los expertos del hadith cuando se demuestra en la biografía de que este y este fueron contemporáneos y este fue discípulo del siguiente. Bueno, aquí la pregunta. La diferencia entre el mutawatir y el mashhur. Bien, si recordamos, en la sesión de ayer dije que el mutawatir tiene muchas definiciones. Es verdad que una de ellas coincide con el mashhur. Es decir, que hay personas que consideran que un hadith mutawatir es cuando las tres primeras generaciones, es decir, los tres compañeros, transmiten un hadith. Hay otros que consideran que no son tres, que son siete. Bueno, que son 6, hay otros que son 7, otros que dicen que son 10, otros que son 30. Y si me apuras, existen algunos que dicen que son 40 y algunos que incluso dicen que son más, o sea, llegan hasta 300. La cuestión aquí es, ¿cuál es el criterio para definir cuál es el número mínimo para que un hadith se convierta en mutawatir? Ya habíamos explicado que realmente la versión o el criterio más sólido es aquel criterio que dice que cuando todas las escuelas, da igual, confirman que un hadith es mutawatir, por lo tanto fue dicho por parte de muchísimos compañeros, pero transmitido a toda la gente, es decir, a todas las escuelas. Da igual que sea una escuela sunni, o mu'tazili, o ibadía, o imamía, bueno, la imamía llegará más tarde, la shia en este caso, da igual cualquiera de las escuelas, considera un hadith mutawatir, entonces ese será el hadith mutawatir. Bien, ese es el hadith mutawatir. Por lo tanto, los hadith mutawatir son muy pocos. Bien, entonces la diferencia entre el mashhur, digamos que el mashhur no llega a ser mutawatir. Si un hadith es sahih y lo fue narrado por 3 o más compañeros, no llega a ser mutawatir. Sería mashhur, pero no mutawatir. No sé si se entendió la diferencia entre mashhur y mutawatir. ¿Sí? Podemos continuar. Y lo que quiero también es a ver si se entendió lo que es el hadith al-mu'anan, ¿vale? El que tenga an, es decir, según fulano, según fulano, según fulano, según fulano. Cuando un hadith es así, entonces no sería válido. La cadena sería incorrecta, salvo que, como dije, se demostrase que el que comenta, el que dice según, se demuestra primero su veracidad, ¿no? Y se demuestra que fue contemporáneo, que fue discípulo del que le transmite. Pues algunos aceptan esa excepción, otros no. Entonces, cuando no existe esa excepción, entonces ahí decimos que es daif, es débil
y ya está dentro de la categoría del débil. Así que el mu'an'an es uno de los tipos de hadices débiles por excelencia, quitando esa excepción que hemos mencionado. Bien, bueno, pues continuamos. Vale, aquí. El mubham. Vale. Al mubham, esto tiene que ver con el anterior, porque aquí se está omitiendo uno de los nombres. Hay dos tipos de mubham, pero vamos a ir por pasos. En primer lugar, mubham significa una omisión, o sea, aquí hay alguien que está siendo omitido, una persona está siendo omitida en el hadith. Hay dos tipos de omisiones. La omisión en la transmisión, es decir, las personas que transmiten el hadith, pero también hay un tipo de omisión en el contenido del hadith mismo. Por ejemplo, cuando el hadith dice, estábamos con el mensajero cuando vino un hombre, y no dicen el nombre de ese hombre, ¿vale? Y entonces dijo el mensajero tal cosa. La omisión del nombre de aquella persona también se llama mubham, pero realmente eso no afecta a la veracidad del hadith, salvo que sea trascendente dentro del hadith, pero generalmente no afecta. Por lo tanto, el mubham es cuando realmente hay una omisión en la transmisión, no en el contenido. ¿Vale? Es verdad que algunos consideran que hay dos tipos de mubham, pero de facto el mubham es cuando afecta la transmisión. Es decir, imagínate que el Shafi'i dice, por ejemplo, según un hombre, otra persona dice, según un hombre me dijo Imam Malik que le dijo Anas que le dijo tal cosa. O según Anas le dijo un hombre que dijo tal cosa. Entonces cuando hay una omisión de un hombre, eso se llama mubham. Y el mubham es un hadith daif, es un hadith débil. No se acepta la cadena de transmisión. Por lo tanto, el mubham viene a ser la omisión de uno de los que intervienen en la cadena. Y le suelen dar un nombre, una persona que vino, o alguien dijo de fulano, o dice alguien, un hombre, y no dice el nombre de esa persona, se llama mubham. Y el mubham es un hadith daif. Las aleyas del Corán serían mutawatir. Por supuesto, es que la pregunta de hermano aquí, Mahdi, bueno, que si las leyes del Corán son mutawatir, por supuesto que son mutawatir, es que no solamente son mutawatir, vamos a ver. Sí, se puede perfectamente decir que las leyes del Corán son mutawatir, por supuesto, desde la perspectiva de que el Corán es transmitido por parte de muchísimos a otros muchísimos y así una multiplicación exponencial, ¿no? en las siguientes generaciones. Pero es que además hay que tener en cuenta una cuestión, y es que el Corán fue recopilado, es decir, registrado en vida del profeta, ¿vale? Y por lo tanto ya no solamente es mutawatir, sino que además está registrado, es decir, no solamente se transmite de memoria a las siguientes generaciones por parte de muchas primeras iniciales, sino es que además tiene un registro escrito. Y esa es la gran diferencia. Un registro contemporáneo al mensajero. Así que realmente no se puede siquiera comparar, ¿no? Un hadith mutawatir con la ley coránica, porque la solidez de una ley coránica en cuanto a la verificación de documentación está muy por delante que el hadith mutawatir. Por eso existe la regla que dice cuando un hadith mutawatir se enfrenta a una ley coránica, la ley coránica obviamente gana al hadith mutawatir. No sé si eso responde a la pregunta del hermano Mahdi. Bien. Como hay un retardo, voy a esperar un momentito mientras llega la explicación, ¿no? Vale. Pues entonces vamos a continuar. Aquí vamos a dar algunos ejemplos del tema del an fulan y el tema del mubham, es decir, el hadith mubham y el hadith al-mu'an'an. Fíjense que a la hora de revisar a la hora de revisar
tenemos que el hadith, el mu'anan, según fulano, suele también ser considerado hadith mubham. ¿Por qué? Porque muchas veces este según, en la transmisión, no se menciona a un tercero que está omitido, es decir, que está mubham, está omitido. Y esto da lugar a... ¿Por qué rechazan? ¿Cuál es la razón por la que rechazan este tipo de hadiths? Vamos a dar una serie de ejemplos. Ejemplo, nosotros tenemos, en el caso de Tirmidhi, él transmite del Auza'i. Bien. Pero es que el Tirmidhi, que nace en el año 207, creo aproximadamente, ¿no? 203 o 207 después de la Égira, el Tirmidhi, en el Sunan del Tirmidhi, ustedes van a ver muchos hadiths que transmite el Auza'i. Pero dice según el Auza'i. No puede decir me dijo el Auza'i. ¿Cuál es la razón? La razón es que el imam al-Auza'i falleció antes de que naciera el imam al-Tirmidhi. Así que Tirmidhi realmente está omitiendo en ese tipo de hadices que hay una tercera persona. A la hora de verificar esos hadices, encontramos que esa persona es el Walid ibn Muslim. El Walid ibn Muslim. ¿Qué le pasa al Walid ibn Muslim? Efectivamente, el Walid ibn Muslim sería contemporáneo al imam al-Auza'i. Pero que el Walid ibn Muslim, bien es cierto que transmite hadices directamente del Auza'i, pero bien es también cierto que transmite hadices de otras personas contemporáneas de él que solo han escuchado al Auza'i y no del Auza'i directamente. ¿Y qué prueba en eso? Pues el problema es que esas otras personas son categorizadas, muchos de ellos, pues que suelen mentir, que no son personas veraces, vamos, ¿no? Y este problema, cuando At-Tirmidhi muchas veces omite al Walid ibn Muslim, es que también sabe que el Walid ibn Muslim coge hadices de otras personas que no son de esa veracidad. Y esa es la razón por la que se lo salta muchas veces, ¿no? Y salta directamente al Auza'i, que el Auza'i sí es una persona más veraz. Y entonces, ¿qué está haciendo aquí Tirmidhi en este caso, en este hadith? Pues aquí, en esta cadena que transmite, hay un según, es decir, un mu'anan, y hay una omisión de una persona, que es el mubham. Hay una persona mubham, ¿vale? Esto es un ejemplo. Sí, no sé si se entendió. ¿Vale? Bien, entonces, otro ejemplo. Pues, supongamos que muchas veces Shafi'i, bueno, hay otro ejemplo, y es que incluso en el Bukhari también aparece, hay un sigoneo para omitir una persona, ¿no? Hay un hadith que se transmite de Nu'man ibn Bashir, ¿vale? Nu'man ibn Bashir, y este es contemporáneo al mensajero, ¿bien? Este es contemporáneo al mensajero. Y a veces, Nu'man dice que escuchó del mensajero, ¿no? Y realmente la gente de Medina dice que no. Será en todo caso que según el mensajero, porque no es imposible que Nu'man ibn Bashir haya escuchado del mensajero, al menos no se aceptaría ese samar, ¿no? ese escuchar, porque es que Nu'man, cuando el mensajero falleció, Nu'man tenía 7 años. Por lo tanto, no era consciente, no era maduro. Por lo tanto, no se diría que realmente escuchó del mensajero. Pero que la gente de Kufa resulta que sí dicen que escuchó el mensajero, los narradores, los que transmiten, y son gente del Kufa, y sí. ¿Y cuál es la razón de eso? Bueno, es que Nu'man ibn Bashir en la época Muawiyah gobernó Kufa. O sea, aquí digamos una influencia política por considerar que Nu'man ibn Bashir escuchó el mensajero cuando realmente no lo hizo. No es posible porque sabemos que uno de los requisitos es que tiene que ser adulto y consciente, no tener 6-7 años. Bien. Por lo tanto, aquí muchas veces ponen según Nu'man ibn Bashir, y otras veces dicen que Nu'man ibn Bashir escuchó del mensajero,
¿vale? En todo caso, el Nu'man ibn Bashir podría decir según, pero, es decir, omitir una persona, es decir, tiene que haber una tercera persona entre él y el mensajero, ya que él tenía 7 años o 6, 7 años cuando falleció el mensajero. Bien, y encontramos ese tipo de hadices también. Otra cosa, otro ejemplo, a veces sucede al revés, que es que no se omite a una persona que no es veraz, sino todo lo contrario. Se puede omitir también a una persona que es veraz, pero que debido a conflictos políticos, pues se omite. Por ejemplo, Imam Shafi'i, a veces en sus hadices que se recogen de él suele utilizar la coletilla según al-thiqa, según al-thiqa. Es decir, o mejor dicho, escuché de al-thiqa decir. Es decir, en vez de decir según, utiliza apodos, no utiliza nombres. Y al-thiqa significa el veraz, es decir, escuché del veraz decir, o escuché de aquel del que no dudo de su veracidad decir, pero no dice su nombre. ¿Bien? Esta es una omisión también, se está omitiendo el nombre. Entonces, este sería un mubham. Pero en este caso, el mubham que utiliza el Shafi'i, ¿a quién se refiere? Realmente se refiere a Ibrahim ibn Muhammad ibn Abu Yahya. Bien, ¿quién es este? Bien, este pertenece a la escuela Mu'tazili, es decir, la escuela racionalista. Y además su posición política es una posición pro al-Bayt, es decir, una posición shia. Y como en esa época existía ese conflicto, para evitar, ya que Imam Shafi'i confiaba en la veracidad de este hombre, y confiaba en este hombre que era su maestro, es decir, era maestro de Imam Shafi'i, pues para evitar este tipo de conflictos omitía su nombre, para que no le estén criticando, ¿no? Entonces decía, según aquella persona del que no dudo su veracidad, ¿no? O según al-thiqa, según el hombre veraz. Entonces, el mubham no necesariamente tiene que ver con la omisión de una persona que no es veraz, sino también puede ser una omisión circunstancial o de presiones, ¿no? Circunstanciales, pues porque en esa época también había ciertos conflictos y para omitir, para evitar generar un enfrentamiento, pues se omitían determinados nombres. ¿Bien? En este caso es muy conocido que cuando Shafi'i en sus cadenas de transmisión omite, dice, me dijo aquel del que no dudo su veracidad, Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Abu Yahya, pues se refiere a este hombre, y obviamente este hombre, para Imam Shafi'i, que además fue su maestro, es de una total veracidad, ¿no? Bien. Así que el mubham en este sentido, pues no necesariamente, vale, bien, bien, vale. Aquí me dicen que es la próxima vez, como sugerencia, si podríamos utilizar tipos de hadices para identificar a ver si aprendimos. Vale, bien, me parece bien. De hecho, podría dar un ejemplo ahora mismo. Por ejemplo, cuando un hadith, lo que pasa es que, claro, entraría dentro del tema del revisionismo, ¿no? Pero bueno, supongamos que un hadith narrado por... vale, por ejemplo, en el Mustadrak del imam Al-Hakim al-Naisaburi, hay un hadith que dice que según Abu Huraira habría escuchado o ha visto como Ruqayya pues eh, peinaba, ¿no? al profeta. Independientemente de que el hadith fuera en qué consiste, aquí hay un problema en cuanto a la cadena. Cuando dice, y esto es realmente una omisión, es decir, tú no lo viste realmente porque tuvo que haberlo otra persona que te lo ha dicho. Y aquí hay una especie de omisión no declarada. Es imposible que Abu Huraira haya visto a Ruqayya peinar al profeta, ya que Ruqayya, Dios te compadeció con ella, murió en el tercer año de la égida. Mientras que Abu Huraira no llega de Yemen a Medina y abraza el Islam hasta el 7º año. La cuestión es que, ¿cómo has podido verla? En este hadith, obviamente, existe un ibham. Ahora bien, el ibham a lo mejor, o sea, la omisión, a lo mejor la omisión no viene de Abu Huraira, sino viene de un narrador posterior, o viene del propio Abu Huraira. Eso ya sería cuestión de investigarlo. Entonces, las omisiones en el estudio del hadith son importantes porque podrían anular la veracidad de la cadena de transmisión perfectamente.
No sé si con esto, con este ejemplo será suficiente. Otro ejemplo, por ejemplo, pues, no sé. Vale, la próxima vez intentaré utilizar hadices concretos para estudiar cada caso del tipo de hadith. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo creo que con esta sesión habríamos llegado al hadith al-mubham, que es el hadith donde hay una omisión de una persona en la cadena de transmisión. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pregunta aquí, no había visto esta pregunta, dice política, Manuel. Bueno, sí, bien. Aquí hay otro, Cesaurio tiene otra pregunta. Vale. Pues mientras pregunta Cesaurio, respondemos a la pregunta de Manuel. Obviamente la política, tanto en la etapa omeya como en la etapa abbásida, incluso posteriormente, ¿no? Va a influir, por supuesto, y va a influir. Y no solamente va a influir en tanto que una persona tome una postura u otra, sino que además a la hora de verificar quién es la persona veraz, ¿no? Muchas veces los juicios en esa persona encuentras que hay un grupo que considera a una persona veraz y hay otro grupo que considera que una persona no es veraz. Y a la hora de analizar los criterios de por qué lo consideran veraz y por qué no, encuentras que no tiene nada que ver ni con su capacidad de memoria, ni con su honestidad, ni con su sinceridad, ni con su nobleza, ni con su virtud, sino simplemente porque tiene unas ideas que no comparte las mismas opiniones o porque tiene una postura política diferente. Y todo esto obviamente va a nacer del conflicto anterior, ¿no? Del conflicto que se inició en la etapa sobre todo en la etapa entre Muawiyah y Ali. Entonces hay dos bandos, entonces se dividen. Entonces muchas veces los que defiendan un bando u otro pues van a tener una opinión o un criterio respecto a las personas que tengan una postura u otra. Y esto también lo vamos a encontrar en la época cuando cambian los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, la época del Mutawakkil hace un giro, ¿no? Y se posiciona del lado de los que, bueno, de alguna forma apoyaban a los omeyas, mientras que hasta entonces al Mansur y anterior a él, pues apoyaban pues, la otra parte, los que estaban del lado del Imam Ali, o al menos si no los apoyaban, digamos que no iban en contra de ellos. Y por lo tanto, cuando estaba eso así, pues la gente que escribía no tenía ninguna presión política y por lo tanto podía definir los criterios de otra forma diferente. Así que sí, esto en el revisionismo, cuando estudiamos las biografías y los contextos históricos, podemos verificar eso, es decir, podemos verificar hasta qué punto la política llega a influir en la clasificación de la veracidad de las personas que transmiten. Sí, efectivamente, eso es así. Bueno, la pregunta de Cesaurio, es decir, en la clase anterior se habló de la utilización de los hadiths respecto de una ley del Corán. Bueno, yo lo que dije, podría repetir esa relación, yo lo que dije es que en primer lugar, los hadices explican el contexto de la revelación, ¿bien? O nos ayudan a explicar el contexto de la revelación, y no las causas, porque en las ciencias coránicas existe una disciplina que se llama Asbab al-Nuzul, o se trata como las causas de la revelación. Yo no las llamo causas, las llamo, como otros lo llaman también, circunstancias, o sea, contextos de la revelación. Es decir, ¿qué ha sucedido cuando se ha revelado, o qué estaba sucediendo cuando se reveló una ley? Eso por un lado. Por otro lado, dije también que los hadices, los hadices no pueden fundamentar o fundar o no se pueden basarse en los hadices para
fundamentar una creencia, una aqida. Porque a la hora de argumentar, al utilizar las fuentes, hay diferentes materias y no todas son iguales. El fiqh no es el aqida, ¿bien? El fiqh tiene además sus partes, ¿no? Una parte que se llama el ibadat, otra que se llama el muamalat, es decir, una parte que tiene que ver con los actos de la oración, los rituales, y otra parte que tiene que ver con las interacciones. Entonces, en el aqida es muy sensible, porque el aqida es fundamento de la creencia, es en lo que creemos, en qué es lo que estamos creyendo. Eso no se fundamenta en los hadices, se fundamenta en las aleyas, y que los hadices podrían utilizarse como refuerzo de estas aleyas en la argumentación, pero no como fundamento, salvo que el hadith sea mutawatir y que no contradiga ninguna ley coránica. Ahora, en los detalles sí podemos utilizar, ¿no?, cuestiones que no son fundamentales, sí podemos utilizar los hadices que son sahih, ¿no?, que son veraces, o que al menos no contradigan el Corán. E incluso los podemos utilizar débiles siempre que coincidan con un fundamento coránico, que no lo contradigan. O que tengan, digamos, que se basan en un fundamento coránico. Mientras que en el fiqh depende. El fiqh también no es todo lo mismo. En las cuestiones rituales no se puede inventar un ritual nuevo que no está en el Corán, ¿vale? Tú no puedes inventar, por ejemplo, el salat está en los hadices porque está en el Corán, ¿no? Inna salata kanat mawquta, o por ejemplo, kutiba alaykum wa aqimus salata li dhikri, establece la oración para mi recuerdo, o inna salata al fahsha'i wal munkar, es decir, que ciertamente el salat aleja de toda corrupción y depravación, etc. Entonces, porque hay un fundamento en el Corán, entonces vienen los hadices que, digamos, explican detalles del salat, ¿no?, que son 5 veces, y tal. Además, esta es la sunna tatbiqiyya, es la sunna de la aplicación, la sunna de la praxis, que es muy conocida por todos. Pero luego, en el fiqh, la parte de las interacciones, cuando, por ejemplo, estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con cuestiones penales, la jurisprudencia penal, ahí no vale que cojas cualquier hadith, ¿no? El hadith ahí tiene, sobre todo cuando tiene que ver con un castigo penal, ¿no? Hay un asesinato y hay una pena de muerte. Hoy, la pena de muerte, ¿eso en qué se basa?, ¿no? ¿Es un límite? ¿Se hace una cosa antes? ¿Cómo se gestiona? Para eso no vale cualquier hadith. Las cuestiones de sangre, como se suele decir en los fundamentos de usul al-fiqh, o sea, los fundamentos del fiqh, tiene que haber un argumento mutawatir, y son muy escasos, muy pocos. Y no es lo mismo hablar en el fiqh, hablar de estas cuestiones penales, que hablar de otras cuestiones, por ejemplo, en el complementariedad del salat, que si la gente a la hora de hacer el wudú, pues si se repite 3 veces o no, o si eso es sunna o no, en fin, todas esas complementariedades, pues sí se pueden utilizar los hadices, ¿no? Hadices sahih principalmente. E incluso si son complementariedades sanas, ¿vale?, que son, de una forma racional, son aceptables, aunque el hadith sea débil, pero son racionales, es decir, son cosas que incluso serían necesarias, también se acepta. Así que la aplicación de la argumentación, o usar el argumento del hadith, va a depender sobre qué lo estás utilizando, o respecto a qué, y qué tipo de hadith es, ¿no? Eso en cuanto a comparar el hadith, las aleyas y los hadices, ¿no? Obviamente el estatus de las aleyas no tiene nada que ver, las aleyas son revelación divina, ¿no? Que está protegida, que está revelada, y no se puede comparar, ¿no? Incluso desde un punto de vista documentativo o documental, la documentación del Corán históricamente no tiene que ver con la documentación del hadith. La documentación del Corán es contemporánea al mensajero, ¿no? Pues esas son la relación que hay entre los hadiths respecto a las aleyas del Corán, que recuerde que he explicado ayer. Bueno, yo creo que hasta ahora, si no hay más preguntas, terminamos con esta sesión. Bueno, pues puesto que no hay más preguntas, pues nada, inshallah seguiremos mañana con la siguiente sesión y ya nos vemos en la siguiente emisión. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.